¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Sean bienvenidos a TV UJAT, Trascender en el Conocimiento. Este es su consultorio 35 en el canal 35.1 y está usted muy bien, sintonícenos. Y a los amigos que están en Radio UJAT también a través del 107.3 de FM, bienvenidos. Este es su consultorio 35 que hoy vamos a tratar ultrasonido en muchas aplicaciones. Aplicaciones en el campo de la física, en la química, la tecnología y la medicina. Sobre todo, los ultrasonidos son ondas sonoras con una frecuencia superior a 20.000 Hz que no son percibidas por el oído humano. Tienen muchas aplicaciones en diferentes áreas de la asistencia médica y en el diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades. El diagnóstico, por ejemplo, en la reflexión del ultrasonido de baja intensidad en los diferentes órganos internos, permite transformar la señal en imágenes sobre una pantalla. Es una técnica indolora y sin peligros. Su versión más conocida es la ecografía. Ultrasonografía, ecografía, ultrasonido son sinónimos. También como tratamiento en algunos padecimientos como los cálculos urinarios, se emplea en la litotripsia, emplea técnicas especiales de terapia de ultrasonido que consiste en la destrucción de esos cálculos en el riñón, en la vejiga, en la vesícula, también en ondas ultrasonográficas. Estas trituran de tal manera su diámetro en los cálculos, los litos que les conocemos así, y los reducen para que puedan ser expulsados por el organismo. De tal manera que son usados también los ultrasonidos en las tendinitis, en medicina física y rehabilitación, para poder relajar los músculos cuando existen algunas calcificaciones. Para conocer más acerca de estas aplicaciones y verdaderamente conocer bien el ultrasonido médico, la ultrasonografía diagnóstica y terapéutica, nos acompaña hoy el doctor Fausto Manuel Flores Pérez, a quien agradecemos nos haya aceptado su invitación. Él es especialista en ultrasonografía y además presidente de la Asociación Mexicana de Ecocardiografía Fetal. Quédese con nosotros y haga de nuestro programa la utilidad que pretendemos. Acompáñenos, esto es Consultorio 35. Qué bueno que está con nosotros. Vamos a emplear nuestro programa Consultorio 35 para conversar con el doctor Fausto Manuel Flores Pérez. Él es ultrasonografista, especialista en medicina física, en medicina de ultrasonido, para el diagnóstico y para el tratamiento, y sobre todo en el aspecto obstétrico, con una subespecialidad en la que hace énfasis y diariamente está a la atención de las publicaciones científicas. De tal manera que nos da mucho gusto recibir en nuestro estudio al doctor Fausto Manuel, que además es egresado de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿En qué generación fue tu generación? Como no, Beto, soy egresado de la generación 1976-1981. Bienvenido, Fausto. Es un honor estar aquí en nuestra alma mater, ser egresado de la UJAT y poder estar al servicio de nuestra sociedad. Qué bueno. Y después de estudiar tu carrera de medicina, platícanos un poco cómo fue que encaminaste tu especialidad para esta práctica en el ultrasonido y la especialidad que te formaste. Claro. Me encontraba realizando el internado de pregrado, cuando quizás llevaba unos 3 o 4 meses de internado de pregrado, cuando uno de nuestros médicos de base, el doctor Reynés, nos llevó un estudio de ultrasonido. Nosotros desconocíamos qué era el ultrasonido. El doctor nos presentó un estudio de ultrasonido que se le había hecho al primer paciente aquí en Villahermosa. Había llegado el primer equipo de ultrasonido y le habían hecho su estudio y habían demostrado unos cálculos en la vesícula. Y el doctor se puso a platicarnos ahí del estudio, que nosotros realmente no le entendimos nada, ni entendimos el estudio, ¿verdad? Sí, porque es una imagen que queda estática, no se moviliza, no se mueve. Sí, además hay que recordar que la medicina va evolucionando y durante nuestros años de la carrera
nunca vimos en la carrera ultrasonido, porque no había ultrasonido. Fue hasta el internado cuando aparece el ultrasonido en México. Sí. Y es cuando empezamos a conocer de este método de diagnóstico por imagen, ¿verdad? Claro. Y entonces me llamó la atención, me puse a investigar qué era el ultrasonido y para qué servía, y posteriormente ya me dediqué a hacer la especialidad en ultrasonido, ¿no? ¿Sí? Qué bueno. Así fue, esa inquietud del internado me hizo inclinarme hacia el ultrasonido, hacia Y investigar un durante poco todo más. este tiempo que ya tienes practicando y ejerciendo tu especialidad, que ya son más de 20 años, Así es. has tenido casos que son sobresalientes y algunos que han sido inclusive publicaciones científicas. Claro, claro. La verdad que el ultrasonido diagnóstico me ha dado una gran satisfacción poder apoyar a nuestra gente con diagnósticos muy interesantes, a veces casos sumamente raros, ¿no? Que quizás pienso yo que los voy a ver solo una vez en la vida, ¿no? Porque son casos muy raros, ¿no? Como podría ahorita traer a la memoria, hace aproximadamente como 10 o 15 años, tuve un caso de unos siameses. Hice el diagnóstico de unos siameses que se encontraban ya cerca de la semana 20. O sea, están pegados los dos productos. Exactamente, así es, estaban unidos por el tórax y el abdomen. Entonces compartían corazón, compartían hígado y tenían pues, 2 cabecitas, sus 4 brazos y toda la cosa. Entonces, un solo órgano para dos un solo cuerpos. corazón, un solo hígado para los dos. Toracópagos, pegados por tórax y abdomen. Toracópagos. Exactamente, estos bebés llegaron hasta la semana 26 y la paciente desarrolló preeclampsia, hubo que interrumpir el embarazo y obviamente que estos bebés no salieron adelante. Tuvieron quizás como 8 o 10 horas de vida, nada más. Entonces, diagnósticos de esa magnitud podemos hacer con ultrasonido. Sí. Cada día el ultrasonido nos permite hacer diagnósticos más precisos y más precoces. Actualmente le estamos dedicando mucho tiempo, mucho énfasis al diagnóstico de las cardiopatías congénitas y estamos haciendo estudios de ecocardiografía fetal, donde podemos hacer diagnóstico de cardiopatías desde etapas muy tempranas como la semana 12. ¿Sí? Aquí en nuestro medio llevo diagnosticado 3 casos de ectopia cordis, situaciones donde el corazón se encuentra fuera del tórax. Ectopia cordis. Ectopia cordis, ¿no? Entonces el corazón... La palabra ectópico significa cuando un órgano está fuera de su lugar donde habitual. Debe naturalmente estar. Efectivamente, sí, así es. Entonces he tenido esos casos. De esos casos de ectopia cordis, en 2 de ellos he tenido la sospecha de que se trate de una pentalogía de Cantrell. Una pentalogía de Cantrell que va acompañada de defectos del diafragma, de defectos de la pared torácica y que para llegar a concluir ese diagnóstico pues habría que hacer otro tipo de estudios, ¿verdad? Como una autopsia de tipo genética cuando ese bebé sea expulsado y todo, ¿no? Que no tenemos en nuestro medio, pero han habido muchos casos que también se han acompañado de alteraciones de la columna vertebral y eso nos hace sospechar en una pentalogía de Cantrell. Y así como ese, hemos tenido diagnósticos de rhabdomiomas, que son tumores del corazón. Entonces ya tuve un caso de rhabdomiomas múltiples, que son tumores que se van a localizar en cualquiera de los ventrículos, en el septum interventricular, en las aurículas, y que estos tumores pueden causar que ese feto tenga una menor captación de volumen sanguíneo y llevarlo a una hipoxia y a la muerte, ¿no? Claro. ¿Sí? Y he llegado a comprobar la evolución de estos rhabdomiomas, porque estos rhabdomiomas son de tipo benigno y con el paso del tiempo van a presentar regresión. Entonces, ya tuve un caso de una paciente que tuvo múltiples rhabdomiomas y que al año de edad cuando la revisé ya no existía ni uno, ¿no? Lo importante de estos diagnósticos es que los rhabdomiomas se asocian con otro tipo de alteraciones como es la esclerosis tuberosa, ¿no? ¿Sí? Y que eso va a ocasionar que esos bebés cursen con crisis convulsivas. Algunas veces son crisis convulsivas que son muy difíciles de controlar y a medida que va pasando el tiempo van presentando un mayor daño, ¿no?
Entonces es importante hacer todo este tipo de diagnósticos. Tenemos también diagnósticos de comunicación interventricular, que es una de las cardiopatías congénitas más frecuentes que vemos con un poco Se más comunican. Así es, los dos ventrículos. Así es. Del corazón. Así es, así es. Hemos tenido también casos de doble tracto de salida del ventrículo derecho, que es una cardiopatía donde los vasos sanguíneos, la aorta y la pulmonar salen del mismo ventrículo, ¿no? Recordemos que la aorta sale siempre del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, perdón, y la pulmonar del derecho. En estos casos, los dos vasos salen del ventrículo derecho y se acompañan de una comunicación interventricular. Mira. Entonces, son cardiopatías bastante graves que hemos podido diagnosticar. Claro, un sinnúmero de enfermedades que, pues, qué tan importante es el estudio de ultrasonido, porque detectando a tiempo todas estas situaciones que están ocurriendo que no nos imaginamos nunca que pueda estar sucediendo en nuestro bebé. Exactamente. Y sobre todo en esta área de ecocardiografía fetal. Así ¿verdad? es, así es. Porque no es un ultrasonido común y habitual. Efectivamente, también hemos tenido casos de hernia diafragmática, donde tenemos que existe por ahí una alteración donde va a permitir que órganos de la cavidad abdominal se vayan hacia el tórax. Y generalmente tenemos la de predominio izquierdo, donde se sube el estómago, se suben asas de intestino y van a rechazar el corazón hacia el lado derecho, ¿no? Y este también es otra... La hernia hiatal exactamente, la congénita. Efectivamente. Entonces, todo este tipo de diagnóstico podemos hacerlo desde etapas tempranas, como la semana 20, la semana 25. Claro. Así es. Muy interesante este sí. aspecto. ¿Por qué? Bueno, el ultrasonido, muchas pacientes, muchas personas piensan en no hacerlo porque le tienen miedo que les vaya a doler o que vaya a alterar el producto. Efectivamente, y además otras pacientes se realizan el estudio fuera de las fechas ideales. El ultrasonido tiene que llevar un cierto, en ciertas etapas son las ideales para hacerse el ultrasonido. Como por ejemplo, una paciente embarazada que tiene sus ciclos menstruales normales, debería hacerse el primer ultrasonido cuando tiene ya una semana de retraso menstrual, cuando ya se hizo una prueba de embarazo y está positiva. Entonces, esa paciente en ese momento debería hacerse un estudio de ultrasonido. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa aquí, quédese con nosotros. Después de estos promocionales, seguiremos conversando con el doctor Fausto Manuel Flores Pérez. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos platicando con el doctor Fausto Manuel Flores Pérez. Él es presidente de la Asociación Federal de Ecocardiografía Fetal. Así es. ¿Verdad? Y bueno, estamos tomando el tema del ultrasonido. Estábamos platicando acerca de qué tan molesto es un ultrasonido, qué efectos puede causar, si hay algo de daño que se puede exponer el paciente, porque muchas veces se tiene ese temor, o bien también cada qué tiempo es conveniente y cuándo debe de hacerse ultrasonido. Claro. El ultrasonido es un estudio de diagnóstico que no causa dolor. ¿Sí? Es un estudio que no requiere anestésico, que no hay que hospitalizar al paciente. Es un estudio ambulatorio, el paciente llega a nuestro consultorio, hacemos el estudio, se va perfectamente bien. No causa ningún daño, no causa secuelas. Hasta este momento todos los organismos internacionales encargados del control, hasta este momento no han detectado ninguna alteración secundaria al ultrasonido. ¿Cada cuánto debe realizarse un ultrasonido una paciente embarazada? Si es una paciente que tiene sus ciclos menstruales normales, debe realizarse el estudio cuando ya tiene una semana de retraso menstrual, máximo 2. En ese momento se supone que ya nuestra paciente ya se realizó una prueba de embarazo y es una prueba de embarazo que está positiva. Bueno, en ese momento vamos a hacerle un estudio de ultrasonido endovaginal. ¿Por qué endovaginal? Porque en ese momento el embarazo es muy pequeño y nos va a brindar dentro de su vagina. Exactamente, vamos a colocar un transductor dentro de la vagina que va a estar muy cerca de la cavidad uterina
y nos va a proporcionar una amplia información acerca de la situación que guarde ese embarazo. Entonces, ¿qué necesitamos en etapas muy tempranas? ¿Y esto no molesta a la paciente? No, para nada, se coloca un transductor muy pequeñito que va lubricado con gel y que permite que se haga un estudio adecuado sin causar ninguna molestia. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a documentar que ese embarazo se encuentre dentro de la cavidad uterina, que sea un embarazo intrauterino, porque en ese momento también podemos hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico si se encontrara fuera del útero, ¿no? Entonces, documentar, hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico y no exponer a nuestra paciente a que vaya a tener una etapa crítica. Claro. Si ese embarazo fuese ectópico, sigue avanzando, ocasiona ruptura de la trompa y lleva a nuestra paciente a un hemoperitoneo, a un shock hipovolémico que pone en riesgo la vida de la paciente, ¿no? Entonces vamos a evitar eso, vamos a hacer el estudio temprano y vamos a documentar que se encuentra dentro del útero. Y ya porque lo que casi siempre la población quiere saber si es niño o niña. Exacto. Y que esté bien, además, ¿no? Eso es así es, la así mayor es. ilusión. Sí, afortunadamente o desafortunadamente a nuestra gente le llama mucho la atención el ultrasonido de tipo social. Ándale. Exactamente, y nosotros nos preocupamos por el ultrasonido de tipo médico, ¿no? Eso es otra Entonces, ya documentamos que el embarazo se encuentre dentro del útero. Ahora vamos a ver cuántos son. Es uno, son gemelos, ¿no? Son dos, son tres, son cuatro, ¿de cuántos son, no? Sí. Hasta este momento a mí me ha tocado diagnosticar de 3, no me ha tocado más de 3. De 3. Hasta 3 hemos diagnosticado, ¿no? Entonces, ya documentamos que el embarazo se encuentra intrauterino, corroboramos la edad gestacional, que es importante desde temprano establecer la edad gestacional para ir llevando un récord de nuestra paciente y ver que ese feto más adelante vaya creciendo adecuadamente. Exacto. Ya que hicimos ese primer estudio en la semana 6, por ejemplo, debemos revisar nuevamente a nuestra paciente entre la semana 12 y la semana 13 con 6 días. Tenemos que apegarnos a esa ventana. La literatura marca que debe ser entre la semana 11 y la semana 13 con 6 días. La experiencia nos recomienda hacerlo entre la 12 y la 13 con 6 días. ¿Y por qué los 6 días? Bueno. Porque cumple los 9, ¿son qué? ¿Un mes y medio, 2 meses? No, la 13 con 6 días. 13 con 6 días ya anda en el tercer mes. En el tercer mes. Bueno, ¿por qué este límite máximo 13 con 6 días? Porque cuando se encuentra con 13 semanas y 6 días, el feto mide 85 milímetros de longitud cefalocaudal. O sea, de la cabecita a las nalguitas. Eso es lo que mide. Lo mides. Exactamente, mides desde la cabecita a las nalguitas y mide 85 milímetros. Ándale. Bueno, ¿qué pasa, dirías tú, si estrictamente mide 86? Ajá. No pasa nada. Pero se supone que el feto, cuando rebasa los 85 milímetros de longitud cefalocaudal, cambia de posición con mayor frecuencia y adopta una posición que es más difícil de valorar los marcadores de cromosomopatías. Entonces, ¿cuáles son los marcadores de cromosomopatías que vamos a revisar? Vamos a revisar, el marcador principal es la translucencia nucal. La translucencia nucal es un líquido que se acumula en el cuello del feto. Sí. ¿Sí? Y que debe estar en los rangos normales que varían de 1 a 2.7 milímetros. ¿Sí? Ándale. ¿Sí? Son indicadores esos de Nicolai que le llaman para exactamente, sí, exactamente. El profesor Kipros Nicolai fue el que estableció todas estas normas, él diseñó la técnica, él marca los lineamientos, tiene una amplia experiencia en estos. Entonces, vamos a ver que la translucencia nucal se encuentra en este rango. Cuando anda por arriba de 2.7 milímetros, ya rebasó el percentil 95, entonces ya cae en el rango patológico, ¿no? Y eso nos va a hacer sospechar de que ese feto pudiera estar cursando con alguna cromosomopatía. Una cromosomopatía. Cromosomopatía. Exactamente, esa sospecha va a ser de un 85%, no va a ser del 100%. Fíjate. Y además de la translucencia nucal, vamos a revisar otros marcadores que son importantes, sí, como la presencia del hueso de la nariz. Entonces tenemos que revisar el hueso nasal que esté presente desde esta edad gestacional. Vamos a revisar el maxilar que esté presente. Vamos a tomar el ángulo frontomaxilar, que es un ángulo que vamos a tomar que va del frontal
pasando por el borde del hueso nasal y trazando otra línea sobre el maxilar, y vamos a sacar el ángulo fronto. Y esto se hace más visible por ultrasonido en el segundo estudio, ¿verdad? Porque el primero me dijiste a las 6 semanas. Exactamente. Y el segundo, 13.6 días. Entre la semana 12 y la 13 con 6 días. Le damos la bienvenida aquí a nuestro amigo que está allá con nosotros, amigos, el doctor Eduardo del Carmen López López. Bienvenido. Buenas tardes, Alberto. Una disculpa, 1000 razones hacen que yo llegue tarde, pero he venido oyendo el programa en el transcurso y quiero felicitarlos. Está muy dinámico, está muy accesible y lo están haciendo bastante agradable. Fíjate que eso es un tema tan interesante que nuestro público seguramente lo está disfrutando, porque el escuchar de ultrasonido, de ecocardiografía, de ecosonografía o de ultrasonografía, pareciera que fueran sinónimos o que precisamente es lo mismo. Aquí es donde está mi alegría por oírlo, porque maneja la anatomía en una forma extraordinaria y tal vez un poquito más elevada para el común de las gentes que nos oyen. Pero esto es un mensaje para mis alumnos de morfología. Dense cuenta qué necesidad tienen de ustedes de conocer todo el detalle del esplagno-cráneo para determinar las alteraciones congénitas o la formación del corazón en el transcurso de la embriología, desde el cono hasta que ya se desarrolla y aún al nacimiento las diferentes anormalidades. Claro. Muchas veces ellos dicen, bueno, ¿y para qué me enseñan todo esto? He allí que en la medicina de hoy el médico general tiene que manejar estos estudios con conocimiento. Estos datos de Nicolai, estos parámetros de la medición del hueso nasal, de la columna cervical, son útiles para las cromosomopatías que nos estaba explicando en su momento. ¿Se detecta por el transductor del ultrasonido abdominal o directamente es preferible intravaginal? No, son complementarios. Tenemos que hacer abdominal y tenemos que hacer un complementario vaginal. Okay. Va dependiendo también de la complexión de la paciente. Hay pacientes con una complexión un poquito más gruesa que necesitamos complementarlo vía vaginal. Claro. Pero existen otros marcadores que tenemos que revisar. A ver, platícanos. Como por ejemplo el ductus venoso. El ductus venoso que va a llevar sangre oxigenada que viene por la vena umbilical y va hacia la aurícula derecha. Entonces el ductus venoso vamos a estudiarlo y vamos a estudiar la morfología del Doppler. O sea, ahí vamos a agregar un ingrediente más. Vamos a ponerle el Doppler espectral. Ahora es ultrasonido. Es ultrasonido. Pero ya sonora. En movimiento. Sí, pero cuando colocamos el Doppler espectral nos va a hacer un trazo. ¿Sí? Y entonces vamos a ver ese trazo y cuando ese trazo está anormal, nos va a indicar que ese feto tiene un poquito más de posibilidades de que tenga una cromosomopatía, pero también que tenga una cardiopatía. ¿Sí? Entonces ya le agregamos a la cromosomopatía, le agregamos una cardiopatía. Un trastorno de carácter hereditario y un trastorno de carácter embrionario. Así es. Y todo esto prepara, me imagino, al cuerpo médico para recibir un niño que va a requerir atención inmediata para salvar su vida. Parto. Claro, esa es la idea, hacer un diagnóstico precoz para que en caso de una cromosomopatía, de esas cromosomopatías que son, por ejemplo, ductodependientes, que es un feto que no debe cerrarse el ductus arterioso, entonces esa mamá debe aliviarse en un centro de tercer nivel, ¿no? Alto nivel. Exactamente, donde al nacimiento puedan darle la atención adecuada a ese bebé. Y eso sucede aquí en nuestro medio. Exactamente. ¿Se tiene esa particularidad de llevar a los niños a una cirugía cardíaca recién nacidos? Me da la impresión que no tenemos los medios adecuados, ¿no? Estamos formándonos ya con un equipo humano muy capacitado. Enviamos un saludo, por supuesto, también aprovechando el momento a la doctora Mandujano. Sí, ya ha estado con nosotros. Nuestra querida compañera Margarita Mandujano, también cirujano fetal, ¿verdad? En materno-fetal, la doctora May Vilene, que está ahí en el Hospital de la Mujer. Y estos son complementarios desde el punto de vista clínico, especializados y quirúrgicos. Claro. Es importante porque algunas situaciones, como por ejemplo una estenosis de la válvula aorta, una estenosis aórtica,
pudiera ese feto ser candidato a una cirugía in útero. Actualmente se están realizando en Querétaro, ¿sí? En el Hospital del Niño y la Mujer en Querétaro se están realizando este tipo de cirugías y eso pues va a mejorar el pronóstico de ese feto, ¿no? Si se detecta en nuestro medio ultrasonográficamente un defecto de esta índole, son enviados entonces a donde se pueden resolver. Bueno, Efectivamente. Permítanme que vamos a hacer una pausa. Aquí Ah, el tiempo perfecto. se nos va rapidísimo. Sí. Estimados amigos, discúlpenos un momento, vamos a hacer unos promocionales. Acompáñenos y regrese con nosotros para continuar el tema ecocardiografía fetal. Con el placer de estar en su hogar, muchas gracias por sintonizarnos. Yo llegué un poco tarde y de plácemes me encuentro con mi amigo el doctor Alberto Abdo, que está manejando esto muy bien, y con un invitado que vaya que conoce del área. Entonces esto se vuelve muy interesante, no se despegue de su receptor. Estábamos platicando de las dificultades que tiene la gente de escasos recursos, que son sobre los que más recaen estas cosas, para poderlos trasladar a un lugar. Claro. ¿Cómo es esto, doctor? ¿Cuál es su experiencia? Bueno, definitivamente estas cardiopatías o estas malformaciones en general de mayor gravedad van recayendo siempre en nuestra población que tiene menos recursos, que tiene un poco de dificultades para trasladarse a otros sitios. De toda índole. Así es. Entonces, ¿en qué quedamos? Pues no le ofrecemos nada porque le hacemos explicación, necesita realizarse un envío a otro nivel, como por ejemplo en Querétaro, donde están haciendo cirugía fetal, donde se les puede ofrecer algo más. Y en algunas ocasiones nuestras pacientes no cuentan ni con los recursos para el pasaje, ¿sí? Y bueno, ¿qué necesitamos ahí? Hacer una labor para poder apoyarlas, ver la manera de que estas pacientes lleguen, se les atienda y que esos fetos puedan seguir adelante. Tenemos poca cultura de la donación y el desprendernos del dinero cuesta mucho. Para eso son las fundaciones que se hacen y que existen en algunas en nuestro Claro, medio, ¿no? el primer problema yo lo detecto cuando encuentro por ahí una translucencia nucal alterada de la que ya hablamos. ¿Cuál es el paso a seguir? Cuando ya tienen una paciente que está embarazada en la semana 13, por ejemplo, y la translucencia nucal está alterada, y si hay otro marcador que esté alterado, el paso a seguir es hacerle a esa paciente una amniocentesis en la semana 15. Y cuando le explicamos a la paciente en el momento del estudio, la paciente dice, sí, en la semana 15 me la hago y todo. Pero desafortunadamente la amniocentesis es un estudio que es costoso para la mayoría de nuestros pacientes. Porque es tomar el líquido y analizarlo a fondo en búsqueda de cromosomopatías. Eso es. Así es. Entonces, cuando ya la paciente llega a su domicilio y se reúne la familia, la mayoría dice, no te hagas nada, esperemos la evolución y hay que respetar también la decisión. ¿Sí? Claro, no podemos presionarlo ni nada, ¿no? Pero la mayoría dice no porque es el consenso familiar. Nos trajiste unas imágenes de sí, video como que nos vamos traje unas imágenes ahí. a ir preparándonos para que nos hagas el favor de explicarla claro. en su momento. Y mientras tanto poder decirles a nuestros amigos entonces, durante el curso de su embarazo, ¿cuántos ultrasonidos deben revisarse? Perfecto, debe realizarse el primero alrededor de la semana 6, el segundo entre la semana 12 y la semana 13 con 6 días para ver los marcadores de cromosomopatías, el tercero entre la semana 18 y la semana 22. Ese es un periodo también muy importante porque ahí entre la semana 18 y 22 hacemos un estudio que se llama morfológico. Es el momento que tenemos para hacer el diagnóstico de malformaciones de otro tipo, labio y paladar hendido, defectos de pared abdominal, en fin. Hay todo un protocolo para ir buscando en todo. Sí, realmente el ultrasonido es revisar paso a paso desde la cabeza hasta los pies. Sí, ver que el sistema nervioso... Muy bien, ahí estamos viendo un video donde estamos viendo un embrión de 8 semanas con ultrasonido en tercera dimensión. Vean ustedes la morfología
es bastante aceptable. Ahí ya le cambiamos, ese es un feto que ya tiene 14 semanas y vean nada más la actividad. Esos son movimientos reales, así lo observamos. Así se mueven. Así se mueven, exactamente. Entonces, muy activo, movimiento de extremidades y algunos Esa es la movimientos actividad así como- normal. esa es la actividad normal. Ahí tenemos otro feto ya un poquito más grande, ya es como de unas 36 semanas, haciendo, estábamos mostrando la carita. Definiciones, Bueno, el corazón. y ahí tenemos un corazón, ese es un corazón en 4 cámaras, donde identificamos bien los ventrículos, las aurículas. Ahí cambiamos y estamos viendo ya el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Vemos la aorta que se dibuja en color azul en la imagen de la derecha. Y tenemos a los lados, tenemos los pulmones, pulmón izquierdo, pulmón derecho. Y ahora hemos cambiado y estamos viendo la pulmonar que está saliendo del otro lado, que es lo que estamos viendo en azul. Entonces, todas estas estructuras podemos revisarlas con mucho detalle. Por ejemplo, ver el septum interventricular, como lo estamos observando ahí. Ese es un corte que se llama subcostal, corte de 4 cámaras subcostal, y nos permite ver la integridad del septum interventricular. Pero también estamos viendo por ahí el foramen oval, vemos las valvas del foramen oval que se abren hacia la izquierda, y aquí ya le cambiamos y estamos en otro video, pero seguimos viendo el corte de 4 cámaras. Interventricular. Exactamente, vemos los pulmones que estén presentes, porque en algunas ocasiones vamos buscando, revisando tórax, revisando corazón, y resulta que el problema está en el pulmón, ¿no? Ese es un caso, mira, de ectopia cordis. Ahí tenemos el corazón que está latiendo fuera del tórax. Fuera del sitio natural. Así es, está dentro del líquido amniótico, y ahí con el color estamos viendo que ese corazón prácticamente está sostenido de los grandes vasos. Los grandes vasos son los que los mantienen fijos ahí a la pared torácica, y el corazón se encuentra por fuera. Ectópico. Exactamente, entonces este diagnóstico es de la semana 12, tan temprano, ¿no? Entonces podemos ver esto y ya... Y ese es el corazoncito del niño. Ese es el Sí, corazoncito, intraútero, dentro del así útero. es, dentro del útero, así es. Y mira, ahí tenemos un caso de un doble tracto de salida del ventrículo derecho. No sé si alcances a ver, ahí mira, va bastante rápido, pero ahí podemos ver los vasos que estaban fuera, y ahora estamos viendo una hernia diafragmática. Vemos que el corazón está hacia la derecha, hacia aquel lado, y eso que vemos ahí negro al lado del corazón es el estómago, y lo que vemos un poquito blanco son las asas de intestino que subieron al tórax izquierdo y rechazaron el corazón hacia la derecha. Y ahí tenemos un caso de un derrame pleural. Ahí vemos el corazón, vemos el pulmón derecho, y lo que vemos negro es líquido. Ese es un derrame pleural, y también ahí tenemos con color viendo las válvulas del corazón, las válvulas auriculoventriculares. Bueno, y este es otro caso interesante. Este es una cardiomiopatía dilatada. Vean ustedes el gran tamaño de las aurículas, el gran tamaño de los ventrículos. Las válvulas auriculoventriculares dieran la impresión de que no se abren, están casi fijas, y el corazón apenas si se mueve, ¿no? Entonces es un corazón bastante grande. El foramen oval es tanta la presión que se abre hacia el otro lado. Y miren, ese es el caso del rhabdomioma. Ahí se ve el tumor, eso que vemos ahí, sí, un poco más blanco. Sí. Ese es el tumor que está en el ventrículo izquierdo. Bueno, y también el ultrasonido nos permite hacer un estudio. Ya aquí ya nos pasamos a otras cosas, ¿no? Pero en el anterior era un transfontanelar, y este es un estudio vascular. Este es un estudio de la unión safeno-femoral. Ahí tenemos la safena en la parte de arriba, y la femoral es la que está abajo. Ahí vemos las valvas, cómo están funcionando adecuadamente, ¿no? Hasta ese detalle tan pequeñito. Tan pequeñito. Las valvas el beso de las valvas, ¿no? Sí. Así es. Es increíble, ¿no? Entonces vives en un mundo verdaderamente fantástico. ¿Sí? Así es. El poder visualizar la formación humana desde sus inicios. Decían ustedes hace un momento, cuando los venía oyendo en la radio, que la medicina no se detiene. ¿Cuál es el futuro del ultrasonido en este momento? ¿Hacia dónde se dirige? Esto de lo diagnóstico prenatal ya es un avance extraordinario. Exactamente. ¿Y qué sigue luego? ¿Y qué sigue luego? Bueno, el ultrasonido prenatal sigue avanzando, pero también el ultrasonido tiene otras aplicaciones, no nada más de tipo obstétrico. Y, por ejemplo, ¿qué hay ahorita que yo no realizo, pero que se está haciendo, ¿no? Por ejemplo, anteriormente se usaba la cirugía para corregir los problemas venosos, para las afenas y todo eso, ¿no? Actualmente se están haciendo un tipo de escleroterapia guiada por ultrasonido, donde se coloca un FUAN, una espuma que viene desde
el abordaje a nivel del Del tobillo, maleolo, del sí. maleolo, se pasa el catéter lo más alto que se puede hasta cerca de la unión safenofemoral y ahí se empieza a aplicar el medicamento y se va Y se guiando va con el retirando. ultrasonido, se va retirando. Se Exactamente. queda toda la vena llena de la espuma. Exactamente. Se esclerosa la vena y se acabaron las Y varices. se acabó el problema, así es. Se acabaron los angiólogos también. Entonces, Excelente. todo esto va evolucionando. Este tipo de ultrasonido a veces le llaman de segundo plano, de segundo nivel. ¿Cómo es el...? Porque hay uno habitual estándar, ¿no? Que es el... Así es. El de Y primera intención. De primera intención, de segundo nivel, de tercer nivel. Bueno, nosotros estamos haciendo también este tipo de ultrasonido. Tuvimos que también documentarnos, estudiar, Evoluciones. preparar y todo eso, ¿no? Y nos ha dado la oportunidad de preparar algunos trabajos que hemos presentado en algunos congresos. Investigación De entonces investigación, en el exactamente. ultrasonido. Así es. Como que hicimos, por ejemplo, tenemos un trabajo que realizamos donde hicimos una evaluación de la unión safenofemoral por ultrasonido en deportistas de alto rendimiento. ¿Cuáles son los deportistas de alto rendimiento? En nuestro medio hay pocos, pero son aquellos que se dedican 2 o 3 horas diarias en forma continua al ejercicio y por tiempos prolongados. Entonces, encontramos por ahí en la literatura que mencionaba que los vasos que tienen un mayor diámetro son vasos que están incompetentes, que las válvulas se han dañado y que tienen reflujo. Yo revisé un grupo de deportistas y no encontré ese resultado. Sí encontré los vasos de mayor tamaño, pero no insuficientes. Es que es lógico. El retorno venoso está dado por las válvulas que no permiten que regrese. Exactamente. Si el individuo está haciendo ejercicio, las válvulas son más tónicas, tienen más capacidad para contener. Así es, y el diámetro aumentado de los vasos es por el mayor volumen sanguíneo que están manejando. Claro. Entonces todo fue normal. Hice por ahí otro trabajo de investigación para ver la terminación de la safena menor en la unión safenopoplítea, Ajá. porque se supone que ahí llega la safena menor, ¿verdad? A veces tiene una vena que se llega hasta arriba. El Giacomini. Sí. Exactamente. Entonces hice esa revisión y pude ver que en un buen porcentaje sí ahí termina, pero en otras veces termina bifurcada o termina trifurcada o termina 5 centímetros arriba o 10 centímetros arriba o manda la de Giacomini. Así es. Se viene hasta arriba o termina hasta 5 centímetros por abajo de la unión safenopoplítea. Entonces hay que pensar que todas esas variedades existen. ¿no? Exactamente, existen todas esas variaciones anatómicas. Esto es. Se habla del ultrasonido de cuarta dimensión. Sí. Yo quisiera que aclararas un poquito eso porque es comercial totalmente. ¿no? Bueno, el ultrasonido de cuarta dimensión es el ultrasonido en tercera dimensión. Realmente tenemos el ultrasonido en tercera dimensión. ¿A qué se llama cuarta dimensión? Se llama cuarta dimensión. ¿Qué te parece si esperamos ahorita y nos platicas? Perfecto. Para que en la cuarta dimensión, en el cuarto segmento, Me parece bien. Además, hoy estupendamente el angiólogo y el ultrasonografista vascular. Acompáñenos unos promocionales breves y continuamos con nuestro programa. Regrese con nosotros. Continuando con el tema ultrasonido, en este su programa Consultorio 35, bueno, decirles que como todo en medicina, no se detiene. Y la medicina y el ultrasonido no es la excepción. Ya hay otros aspectos que parecieran ciencia ficción y no lo son, puesto que ya están aquí. Me acabo de enterar que lo que yo tenía por concepto de cuarta dimensión, según mis conocimientos de física, era el tiempo. Pero ahora hablamos de tiempo real. Le voy a pedir a nuestro invitado que nos aclare esto, por favor. Claro, cuando realizamos nuestro ultrasonido y algunos pacientes lo solicitan en cuarta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo actualmente con las máquinas que han evolucionado mucho? Lo que vamos a hacer es un ultrasonido en tercera dimensión, pero como lo estamos haciendo y el equipo está en ese momento formando la imagen en tercera dimensión, es lo que se llama cuarta dimensión, porque si en ese momento el feto hace un movimiento, lo vamos a estar observando. Ejemplo, abre la mano
o deglute líquido amniótico, o el feto se orina o se da vuelta. Todo lo estamos viendo en el momento, a eso se llama cuarta dimensión. Es una tercera dimensión, pero en tiempo real, en el momento en que se está moviendo. Es dinámica. Es dinámica, exactamente. Entonces, esa es la cuarta dimensión. Y sobre el otro punto del ultrasonido intervencionista. Ajá. ¿Sí? Muy bien, el ultrasonido claro que nos sirve para muchos procedimientos de intervencionismo. Actualmente estamos tomando biopsias guiadas por ultrasonido, biopsias de lesiones de mama, de lesiones de hígado, de riñones, de próstata. Estamos tomando líquido amniótico para amniocentesis, estamos haciendo toracocentesis, estamos haciendo todo ese tipo de aspiración de colecciones o de abscesos que pudiesen estar por ahí y que en un momento dado tenían que someterse a cirugía, ¿no? Y con la grandísima ventaja de que no como con los equipos de rayos X hay radiación, hay agresión, esto es totalmente inocuo. Efectivamente, no emite radiaciones el ultrasonido, son ondas sonoras, nos permiten hacer todo este tipo de estudio con mucha tranquilidad. ¿Qué utilidad tiene para ustedes el líquido en el ultrasonido? Bueno, el líquido es muy importante porque el ultrasonido viaja excelentemente en el líquido y nos permite ver un poco mejor, ¿no? O excelente, dijera yo. Por eso al feto lo podemos ver bien porque está rodeado de líquido amniótico. Cuando es una paciente que tiene poco líquido amniótico, las estructuras se definen no tan excelentes, ¿no? Y también el líquido nos va a permitir, por ejemplo, ser el contraste ideal en la cavidad pélvica cuando tenemos una paciente núbil, que tenemos que hacer un estudio de útero y ovarios. Vamos a que tome líquidos, que la vejiga se llene, la vejiga va a desplazar las asas de intestino y a través de la vejiga vamos a poder observar útero y ovarios perfectamente bien. ¿Le llaman ventana qué? Ventana sónica. Sónica. Que se transmite por el líquido. Exactamente. Anteriormente también les ponían unas bolsitas de agua, por ejemplo, en los casos de los tumores fibroadenomas mamarios. Sí, anteriormente cuando no se contaba con los transductores adecuados, aquí le ponían una bolsa de solución fisiológica de medio litro y ahí colocaba uno el transductor, ¿no? Y ahí se veía. Pero ahora tenemos transductores de alta resolución, de 7 MHz, de 12 MHz y ya no hay necesidad de hacerlo eso. Y además el transductor lleva una guía, puede tener una forma para que conduzca una cuerdita como con punta de caimán para la biopsia. El transductor puede tener una guía, pero esa es una técnica que se usa poco. Más bien se usa la técnica de manos libres. La técnica de manos libres es yo ubico la lesión y yo ubico, según mi entrenamiento, por dónde debo entrar con la aguja, ¿no? Exactamente, la diriges con la imagen, viendo la imagen voy dirigiendo la aguja, ¿no? Exacto, ¿sí? así no queda duda de que estás en el lugar exacto. Cuando decimos viendo la imagen parece una cosa muy simple. Es que hay un monitor, una televisión en donde el médico está viendo lo que hace. Muchos de nuestros pacientes nunca han visto un aparato de rayos X. El pulso que debe tener, porque ahí el mínimo movimiento es vertiginoso en la imagen. Sí. Imagínate que hacemos aspiración de quistes de ovarios. Ajá. Aquellos quistes que reúnen las características, que son 100% quísticos, que no tienen por ahí ninguna calcificación, que no hay engrosamiento, que los marcadores tumorales están negativos. Entonces podemos hacerle una aspiración vía vaginal. Fíjate, colocamos el transductor y aspiramos. Y evitan una cirugía. Y evitamos una cirugía. ¿Y si se evita o luego se opera ya se manda el líquido a estudiar y ya con el estudio del líquido se confirma que es líquido benigno del quiste? No, pero lo que me refiero es ya se confirmó que es benigno. Ya se desinfló porque se le sacó el agua. Sí. Y la envoltura del quiste, la cápsula, ¿hay que operarla? En algunas ocasiones, si se vuelve a formar o de mayor tamaño, sí. Pero a algunos ahí queda, ¿no? Hasta ahí queda. Otras veces les inyectaban, recuerdo algo, bario, para que se quedaran. Para que hiciera la esclerosis. 50% se le rellena con aire y se absorbe y se hace fibrosis. Eso es. Bueno, actualmente también se está utilizando para el tratamiento del embarazo ectópico cuando se diagnostica precozmente, ¿no? Cuando tiene ese embarazo no más de 8 semanas, se puede, por vía vaginal, se localiza el saco gestacional, se pasa una agujita, se aspira el poco líquido amniótico que tiene el saco gestacional y se le aplica metrotexate. Eso es. Y se empiezan a hacer controles de gonadotropina coriónica y ver que vaya disminuyendo y esperar que se elimine, ¿no? Que se reabsorba. Esto es muy bueno para aquellas pacientes que todavía no tienen
no tienen hijos, ¿no? Entonces, para conservar la función de la fecundación, de las trompas y todo eso. Yo realmente no sé si en nuestro medio se haga, pero sí se hace esa técnica a nivel mundial, sí se está haciendo, ¿no? En el último periodo del embarazo, Sí. donde ocurren desprendimientos de placentas o riesgos de complicaciones con la inserción placentaria anómala Claro. o ruptura prematura. Claro, el ultrasonido es muy importante para todo este tipo de patologías, ya que oportunamente nos hace el diagnóstico, por ejemplo, de una placenta previa, nos hace el diagnóstico de un acretismo placentario o nos hace el diagnóstico de aquel feto que no está creciendo adecuadamente, que tiene restricción del crecimiento intrauterino, que tiene una placenta con poca perfusión, que ya es una placenta muy calcificada, y desde luego que con el Doppler documentamos que el Doppler de esa arteria umbilical esté patológico, ¿no? Entonces, estos son casos realmente dramáticos porque me ha tocado ver, por ejemplo, Doppler de la arteria umbilical, donde ya no tiene diástole, ya hay ausencia de la diástole o la diástole es reversa, y son fetos que están con bradicardia, son fetos que tienen poco líquido amniótico y que Un pronóstico su malo. futuro es bastante malo, así es. Pero esto sucede porque estas pacientes no llevan un control adecuado con el ultrasonido adecuadamente. O sea, se ve fácil hacer un ultrasonido. Me compro una máquina de ultrasonido y hago un ultrasonido. Pero en nuestras pacientes embarazadas hay que revisar con detalle todo, estar pendiente del Doppler. Hay que hacer el Doppler de las arterias uterinas en un inicio para seleccionar a la paciente con riesgo de preeclampsia. Hay que hacer Doppler de la umbilical, Doppler de la arteria cerebral media para ver que no haya datos de hipoxia. Hay que hacer Doppler del ductus venoso, del istmo aórtico, para ver que ese feto no esté ya en una etapa de hipoxia. Eso se hace en el segundo periodo, el segundo trimestre del embarazo. Prácticamente en el tercer trimestre. Y en los casos de hidrocefalia se diagnostican fácilmente, claro, supongo. Claro que sí, se diagnostican fácilmente. Una vez que los ventrículos laterales andan ya arriba de los 10 milímetros de diámetro, ya sospechamos de una ventriculomegalia, dicen, ¿no? Eso es. Pero ya después de los 15 milímetros ya podemos hablar de una hidrocefalia. Precisamente me acaba de tocar hace unos días una paciente con un quiste aracnoideo que, según el estudio que realicé, me hace sospechar que sea del tercer ventrículo o de la cisterna supracerebelar. En esa zona, en esa topografía está ubicado. Pero sí es de mucha utilidad, claro, para el control del embarazo. El bienestar fetal es importantísimo. Y además que puede tomarse decisiones oportunas para evitar que ocurra la complicación en el momento del trabajo del parto, ¿no? Son las verdaderas indicaciones de operaciones cesáreas. Así es, así es. Imagínate que hay casos todos los casos son interesantes, pero hay algunos un poco más interesantes o de alto riesgo, ¿no? Aquella paciente que ha tenido una pérdida o que ha tenido 2 pérdidas y que el embarazo... Producto valioso. Exactamente, y que el embarazo actual ya va en la semana 32, ¿no? Tienes que cuidarlo muchísimo. Algunas veces le dices a la paciente, bueno, ahorita es la semana 32 y está muy bien, le veo en 15 días para otro ultrasonido. Y hay veces sienten, oye, ¿por qué me cita tan seguido? ¿Por qué me cita tan rápido? Pero en 15 días pasan muchas cosas. Claro, es que la utilidad del consentimiento válidamente informado. Tengo que explicarte bien en detalle para que tú comprendas mi pensamiento médico. Claro. Y qué bueno que tocó ese punto, porque nosotros desde el punto de vista médico-legal debemos informar adecuadamente a la paciente. Por ejemplo, llega una paciente conmigo a hacerse un ultrasonido de embarazo, independientemente de la semana en que se encuentre, yo estoy obligado a hacerle una historia clínica obstétrica para saber los riesgos, para saber por qué viene la paciente, qué es lo que anda buscando. Y también estoy obligado a informarle qué tanto diagnóstico nos va a aportar el ultrasonido. No decirle, oiga, es que aquí vamos a tener el 100% de esto. Sí. No. Y aparte de que le voy a dar la información, se la voy a dar por escrito, que la lea y que me autorice que le haga el ultrasonido. Eso es importante, por eso es consentimiento. Consentimiento, claro. Exactamente. Que la paciente sepa que un buen ultrasonido no le va a dar el 100% de seguridades. ¿Sí? Caray. Sí, es que muchas veces se preguntan, ¿para qué me van a hacer otro ultrasonido? Ya me hice uno. Exacto. Y no es uno nada más, está la evolución constante de su embarazo
el que requiere de estos cuidados y poder detectar oportunamente, que no vaya usted a complicarse, que su embarazo curse feliz término, ¿verdad? Y que pueda llevarse además usted cuando nazca su niña, que esté perfectamente bien, o su niño. En los úteros subrogados. Vámonos a despedir nuestro Ya programa. se acabó, no puede Eduardo, ser. por favor. Pues caray, ha sido una tarde muy interesante. Muchas gracias, doctor, por su compañía. Que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Muchas gracias, gracias a ustedes por la invitación. Fue un ¿Dónde honor podrían localizarte los pacientes? Estoy en el consultorio 7 de la Clínica Santa Cruz. Muy bien. Mi teléfono es el 312-9778. Excelente, doctor. Pues doctor Fausto Manuel Flores Pérez, le agradecemos mucho, que además nos enorgullece que sea el actual presidente de la Asociación Mexicana de Ecocardiografía Fetal. Y ¿verdad? netamente Juchimán. Y además egresado de nuestra universidad. A usted, amigo, que nos ha acompañado en este programa, gracias por hacernos el programa, porque con usted resulta siempre útil, más fácil, y esperamos también nosotros haberle servido. Que tenga feliz Navidad y el año 2019 próximo sea de prosperidad, de bienestar, de salud y de progreso.